Este es el octavo video de lípidos. Vamos a seguir hablando de acilglicéridos. Hoy vamos a hablar acerca de triglicéridos y el chocolate. Como habíamos mencionado, los acilglicéridos están formados por una molécula de glicerina y una, dos o tres moléculas de ácidos grasos, los cuales pueden ser saturados o insaturados. El enlace entre la molécula de glicerol y el ácido graso se llama enlace éster. Y si el glicerol únicamente tiene una molécula de ácido graso se llama monoglicérido, si tiene dos moléculas de ácido graso se llama diglicérido y si tiene tres moléculas de ácido graso se llama triglicérido. Acerca de los triglicéridos también habíamos mencionado que puede tener una combinación de ácidos grasos, tanto saturados, monoinsaturados o poliinsaturados. Siguiendo con los triglicéridos, estos no forman micelas y son moléculas muy hidrofóbicas, es decir, no les gusta nada el agua. Y bueno, los triglicéridos se pueden combinar de distintas formas. Puede tener un triglicérido tres moléculas de ácido graso, una que sea saturada, monoinsaturada o poliinsaturada, o las tres iguales o combinaciones distintas. Por ejemplo, puede tener las tres saturadas. Puede tener dos saturadas y una monoinsaturada, una saturada, una poliinsaturada, bueno, más bien dos saturadas y una poliinsaturada, dos monoinsaturadas, una poliinsaturada, o puedes tener esta última combinación donde tienes mayormente poliinsaturadas y una monoinsaturada. ¿Y esto qué tiene que ver? Bueno, las moléculas que caen en este caso son moléculas que tienen una digestibilidad bastante alta, son muy fáciles de digerir. Mientras que en cuanto presentan una molécula con un doble enlace, esta monoinsaturación hace que la digestión baje bastante. Y si presenta más de una insaturación, la digestibilidad todavía baja más. Y cuando tienes este caso, pues la digestibilidad es baja y prácticamente nula cuando tiene más de un ácido graso poliinsaturado la molécula. Entonces eso hace que las moléculas que presenten este tipo de ácidos grasos no sean digeribles por el ser humano. Eso significa que si las ingerimos, entran y salen igual, sin cambios. Bueno, casi sin cambios. Algunas veces las bacterias pueden aprovecharlas, pero es mínimo. Por ejemplo, esto que tengo aquí es una molécula de un triglicérido presente en el aceite de linaza, que como logran ver presenta varias insaturaciones. Estas insaturaciones le permiten a esta molécula desarrollar algo que se conoce como estructura secundaria, es decir, tiene dobleces en el espacio que van a ocultar a la molécula de glicerol para que ésta no pueda ser digerida. Y por ejemplo, aquí vemos que esta molécula presenta distintos dobles enlaces que hacen que la molécula de glicerol esté prácticamente oculta ante las enzimas digestivas. Entonces, este tipo de triglicéridos, que es el de la molécula de linaza, del aceite de linaza, no es tan fácil de digerir. Entonces, esta molécula entra y sale igual. Esto tiene varios beneficios. Crea una capa protectora que evita que se absorban toxinas bacterianas. Además de que también protege la mucosa contra algunos ataques de algunos agentes químicos que pueden ser irritantes. Por ejemplo, la fibra, aunque es muy buena, hay algunos tipos de fibra que pueden irritar y el tener moléculas de este tipo presentes en el intestino protege de la irritación que puede ocasionar la fibra. Y bueno, de hecho no lo mencioné, pero ahorita que me estoy acordando, también el yogur tiene varias moléculas de este tipo. Que permiten que el intestino sea protegido de algunos ataques bacterianos o por el exceso de fibra, evitando así la formación de gases, porque cuando la fibra cuando la fibra irrita la mucosa se producen muchos gases y por eso el yogur evita eso. Bueno, los alimentos ricos en triglicéridos con alto contenido de ácidos grasos poliinsaturados tienen la característica de que entonces su grasa no se absorbe o se absorbe muy poco. Pero si esta grasa es diluida con otro tipo de grasas que sí se absorben, entonces pues ya no tienen el efecto benéfico que estamos mencionando. Estos ácidos grasos que pueden formar algunas capas protectoras o que son bastante beneficiosos son, por ejemplo, los aceites de pescado, aguacate, oliva, los que se encuentran en los mariscos y en muchas semillas. Entonces, por eso no se recomienda que se frían estos alimentos porque al diluirlos con otras grasas, estos alimentos
se vuelven más digeribles, disminuye la capa protectora que pueden formar, además de que pierden muchas de sus propiedades. Los ácidos grasos poliinsaturados, aunque presentan muchos beneficios, también tienen sus contras médicas. Por ejemplo, los ácidos grasos poliinsaturados son precursores de muchas moléculas que intervienen en procesos fisiológicos, tales como la coagulación, la inflamación, el dolor, el reclutamiento de células del sistema inmune. Por ejemplo, para la inflamación, estas moléculas que se forman a partir de ácidos grasos poliinsaturados son, por ejemplo, los tromboxanos, los leucotrienos y algunas prostaglandinas. Aquí vemos un tromboxano. Los leucotrienos se parecen mucho en estructura y esta es una prostaglandina. Y bueno, entonces su consumo puede acelerar algunos de estos procesos y por lo tanto también hay personas que son sensibles a ellos. Si se consumen los ácidos grasos poliinsaturados libres, la producción de los reguladores fisiológicos que intervienen, por ejemplo, en la coagulación o en la inflamación aumentan. Y eso hace que algunas personas que sean susceptibles padezcan más frecuentemente algunos padecimientos tales como migraña, asma, trombosis, inflamación o algunos tipos de alergia. Pero esto difiere mucho de una persona a otra, aun cuando sean de la misma familia. Por esta razón es que algunos médicos es que no recomiendan que se consuman en exceso los productos del mar o algunas semillas, sobre todo si se sabe que es una persona sensible a ellos. En el caso específico de los productos de mar, la mayor parte de la sensibilidad no se debe a los ácidos grasos poliinsaturados, sino a las proteínas. Resulta que muchas proteínas que conforman a los alimentos de mar, bueno, a los animales marinos, son ricos en este aminoácido que es la histidina. La histidina, por acción de las bacterias, sufre una modificación donde este es un ácido carboxílico, este carbono se pierde, quedando la molécula corta hasta aquí, nada más queda este amino. Y esta molécula se llama histamina y es la principal responsable de los procesos inflamatorios en el cuerpo. Entonces, por eso muchas personas son alérgicas al pescado, sobre todo si ya tienen descomposición bacteriana. Por eso se recomienda consumir el pescado fresco para que la histidina no sea transformada en histamina por acción de las bacterias. Cuando está fresco, pues la histidina es un aminoácido que se necesita para formar nuestras propias proteínas, entre ellas el colágeno. Y bueno, cuando los triglicéridos ricos en ácidos grasos poliinsaturados se diluyen con otras grasas saturadas o bien con algunos emulsificantes, estos pierden su estructura tridimensional, es decir, se desnaturalizan. Y entonces se vuelven digeribles y pierden parte de sus propiedades. Entonces, como vimos, esta es una proteína, nada más que la pongo aquí como se enrolla, pero también, por ejemplo, los ácidos grasos poliinsaturados pueden hacer esta estructura secundaria y esta se pierde al estar como parte de una emulsión. Recordemos entonces que una emulsión es una unión de un aceite con agua, donde puede haber distintas fases, la acuosa y la oleosa, o sea, el aceite y el agua, y depende cuál predomine es el tipo de alimento que vas a tener. En el caso de muchos alimentos, para emulsificar las grasas, para que éstas se puedan juntar con el agua en pequeñas microburbujas, microgotas, mejor dicho, se utiliza una de las moléculas más utilizadas, es la lecitina de soya. Esta es la estructura de la lecitina. Vemos que es un ácido graso, es un diacilglicérido que presenta un fosfato y una amina cuaternaria. Esto lo convierte más en un detergente que en otra cosa, pero lo vamos a ver más adelante, cuando veamos detergentes también en esta serie. Y precisamente eso hace que algunos ácidos grasos poliinsaturados, al estar emulsificados, estén disponibles para las reacciones tipo alérgicas que tiene el cuerpo, por ejemplo, la aparición de acné. Vamos ahora sí a hablar del chocolate. ¿Qué pasa con el chocolate? Pues resulta que el chocolate, por el tipo de componentes químicos que tiene, naturales, no químicos, por su composición, es de muy baja digestibilidad. Por ejemplo, aquí vemos la comparación de distintos tipos de chocolate con el porcentaje de digestión que tiene. El chocolate negro, que es el natural, más natural mejor dicho, tiene una muy baja tasa de digestión. Y aquí aquí
digieren distintos tipos de chocolate. Aquí vemos chocolate con leche, blanco, confeti, con almendras. Todos ellos ya están diluidos con otro tipo de grasas y con otro tipo de moléculas, como por ejemplo la leche, que facilitan su digestión y eliminan parte de los beneficios que presenta el chocolate por sí solo. Aquí lo combinan con distintos tipos de jugos gástricos, bueno, emulsificantes artificiales, bueno, tipo sales biliares. Esto lo vamos a ver en la siguiente presentación cuando veamos las sales de los ácidos grasos. ¿A qué se refiere con las sales biliares? Pero bueno, entonces vemos que prácticamente el chocolate negro llega a presentar a bajas concentraciones de sales biliares la mitad de la digestibilidad que presentan los otros tipos de chocolate. ¿Y esto por qué? Bueno, tomando este artículo como referencia, vemos que se conocen aproximadamente 6 formas que pueden tener que pueden adquirir los distintos cristales de los ácidos grasos. Y esto altera mucho sus propiedades físicas y sus características organolépticas. Estas formas cristalinas varían en tamaño y esto hace que puedan adquirir distinto color, textura, y la calidad del producto final depende de la forma cristalina que tengan estas grasas. Y bueno, aquí tenemos los dos extremos, la forma cristalina más compacta y la más espolvoreada, por así decirlo. En esta, los cristales son pequeños y la estructura es más homogénea. A esto es a lo que se le puede llamar así a grandes rasgos como un tipo monocristal, porque es una sola estructura, y esto es una estructura policristalina, donde sí se distinguen los cristales de manera individual, y esto hace que este chocolate tenga una estructura arenisca. De hecho, si al chocolate se le somete a alta temperatura y se le deja enfriar lentamente, pasa de esta forma cristalina a esta otra. Esto se llama desatemperar, y cuando tú quieres pasarlo a esta otra forma se llama atemperar. Por eso el atemperado del chocolate es uno de los procesos más importantes para obtener cristales pequeños que dan buen sabor. De hecho, si tú muerdes este tipo de chocolates, al inicio da una sensación como tierra en la boca y es bastante desagradable, a diferencia de este que es bastante homogénea. ¿Qué pasa con los triglicéridos del chocolate? Los triglicéridos del chocolate presentan ácidos grasos monoinsaturados, que, como hemos mencionado, estos ácidos grasos son de cadena más o menos mediana, son principalmente esteárico, oleico y palmítico los que llega a tener. Y esto hace que la digestibilidad de estos ácidos grasos sea baja. Por eso entonces los ácidos grasos del chocolate no están muy disponibles, que digamos, para la digestión. Por eso se recomiendan el consumo de chocolate que tiene alto contenido de cacao. Del 70 en adelante se considera ya muy muy bueno. De hecho, chocolates con menos del 50% de cacao no se recomiendan para la ingesta constante, porque pueden ser perjudiciales para la salud. Y aquí vemos una vista de los cristales de chocolate, una micrografía. Y aquí vemos un cristal de azúcar para que vean la referencia qué tan grande puede ser comparado con los otros cristales de chocolate. Y aquí vemos la estructura del triglicérido, este es el glicerol, y las moléculas de ácido graso cómo están. Entonces, habíamos mencionado que el chocolate presenta 6 formas cristalinas. Estas 6 formas dependen de la temperatura a la cual se encuentra, a la cual cristaliza el chocolate. La óptima es cuando en la forma 5, en la forma de cristal 5, son los cristales muchísimo más pequeños, los 5 y 6, y que estos, al probarlos, dan lo que se conoce como una explosión de sabor. Aquí vemos la temperatura del chocolate. Si tú ingieres una barra de chocolate que está relativamente fría, 10 grados, casi sacada del refri, no sabe mucho. Y al aumentar la temperatura en la boca del chocolate, poco a poco, se va dando la liberación del sabor, hasta que ese es el porcentaje que está guardado de sabor. En realidad es la grasa sólida. Pero vemos esto, que la grasa sólida se derrite y con eso viene lo que se conoce como explosión de sabor, cuando se alcanzan los 30 grados aproximadamente con la temperatura de la boca. Entonces, el chocolate, por eso, digamos que un poco tibio sabe muchísimo mejor. Y bueno, otras propiedades que tiene el chocolate es que contiene alto contenido de polifenoles, los cuales actúan como antioxidantes. Y aquí vemos nuevamente distintos tipos de chocolate.
el untable, el chocolate con leche, el chocolate negro, blanco y así, y vemos que el que tiene más presencia de liberación de polifenoles es pues nuevamente el chocolate negro, y esto a distintos pHs de digestión, mientras que todos los demás presentan menos de la mitad de la cantidad de polifenoles. Bueno, ¿para qué sirven los polifenoles? Los polifenoles ayudan a la eliminación de toxinas, tales como radicales libres, toxinas bacterianas y metales pesados, de manera similar como cuando se hace ejercicio de bajo impacto. Debo de agregar aquí que estas toxinas se eliminan más fácilmente cuando se suda bastante, cosa que con el chocolate se puede hacer. Pero bueno, algunos especialistas comparan comer 10 gramos de chocolate amargo con caminar aproximadamente 10 minutos. Pero aquí también tengo que agregar que al aumentar la dosis de chocolate no aumenta la equivalencia a ejercicio. No vayan a creer que por comer 100 gramos de chocolate equivale a hacer una hora de ejercicio. No, no, no. Y nada más es hasta aquí el máximo de chocolate que puede llegar. Por ello, entonces, el chocolate se recomienda visualizarlo no como un postre, sino como un suplemento nutricional, y consumirlo de preferencia diario, pero en pequeñas cantidades, de 10 a 20 gramos al día. Pero eso sí, consumir chocolate de buena calidad, no chocolate con bastante azúcar o con leche, y peor aún, chocolates que no son chocolates, son otro tipo de grasa, sino al contrario, consumir chocolate rico en alto contenido de cacao, de 70 para arriba, aunque es muy amargo y a la mayoría de las personas no les gusta el sabor, este es el más saludable. Otras características que tiene el chocolate es que contiene moléculas que son de la familia de la feniletilamina. ¿Qué son estas? Estas moléculas, esta rama se llama fenil, este es un etil y esta es la mina. Las feniletilaminas tienen distintas funciones fisiológicas. Entre ellas se encuentran, son funciones como los alcaloides. Bueno, entre los alcaloides hay muchas funciones. Vámonos a unas más específicas. Son neurotransmisores, hormonas, reguladores, alucinógenos. Sí, también causan alucinaciones de las bonitas, como las del enamoramiento. Son antidepresivos y broncodilatadores. Y precisamente estas funciones hacen que los chocolates se utilicen pues más para la seducción, porque realmente sí ayudan mucho al cortejo. ¿Esto por qué? Porque precisamente esto de que funcionan como antidepresivos hace que estas moléculas puedan ser utilizadas por el sistema nervioso, precisamente para mejorar las defensas, además de que causan sensación de bienestar. Ahora, perdón. La teobromina es otro compuesto también que está presente en el cacao. Esta es la teobromina y esta es la cafeína. Son parientes muy cercanos. Aquí vemos que la única diferencia entre estas dos moléculas es que esta amina en la cafeína está sustituida por un metil, mientras que en la teobromina no. Este simple cambio hace que la cafeína estimule a prácticamente casi todas las personas, mientras que la teobromina no. La cafeína parece que estimula más o menos en el mismo grado a todas las etnias. Es un agente neurotransmisor, y sin embargo la teobromina no parece que estimule a todas las etnias así, sino que principalmente a algunas etnias latinoamericanas. Esto quizás lo atribuyen a que durante muchos siglos se estuvo consumiendo el chocolate en América, mientras que en el resto del mundo era prácticamente desconocido. Y bueno, consumir cacao consumir cacao tiene un efecto también en el aumento del óxido nítrico, el cual es un neurotransmisor gaseoso. Algunos autores tienden a atribuir este efecto del aumento del óxido nítrico gracias a que el cacao también tiene muchos flavonoides. Sin embargo, otros expertos se lo atribuyen completamente a la teobromina. Los flavonoides son este tipo de estructuras, y precisamente esta y estas son las que más contienen el cacao, y tienen muchos efectos, entre ellos estimular la liberación de óxido nítrico, el sistema inmune, desintoxicación, antiinflamatorios, entre otras propiedades. Y también se utilizan para el ejercicio. Por eso también algunos suplementos alimenticios para atletas tienen mucho óxido nítrico. Esto significa que puede ser eficaz en el aumento de óxido nítrico y por lo tanto producir una mejora significativa en el rendimiento físico si se ingiere antes del entrenamiento. También de otro artículo saqué este comentario que dice: a partir de la lista de beneficios citados, como los que he mencionado, se dio lugar a que la teobromina haya sido muy utilizada históricamente para tratar problemas del corazón y otras condiciones médicas como la insuficiencia cardíaca, presión arterial alta, tos, dolores de cabeza y asma. Aunque precisamente la teobromina en algunas personas llega a ocasionar dolor de cabeza, por lo
por los ácidos grasos que ya he mencionado. El óxido nítrico además tiene otros beneficios. Aparte de ser vasodilatador, evita que se peguen algunas moléculas tales como los ácidos, los triglicéridos a las arterias. Y eso tiene efectos benéficos para tratar algunos padecimientos cardíacos o circulatorios. Precisamente, y nada más se presentan, como les había dicho, en el chocolate oscuro. Y bueno, entonces el chocolate no solamente es bueno para el corazón en términos fisiológicos, sino también para el enamoramiento, ya que ayuda a que se libere feniletilamina, que es la hormona que liberas cuando estás enamorado, mejor abreviado como la FEA. La leche entera tiene algunas características similares también en esto. La leche entera no se ha asociado a la aparición de acné, mientras que la leche descremada sí. Aquí leche entera, leche descremada, vemos que incluso hasta la apariencia cambia. ¿A qué se debe esto? En el descremado de la leche se hace pasar por una bomba centrífuga en la cual se separa la fase más ligera de la fase más pesada. Lo que hace la centrífuga, así como cuando metes la ropa a una centrífuga y el agua sale, y retiene la ropa, que es la fase pesada, entonces también aquí se separa la fase acuosa, la fase acuosa de la fase liposa, donde la fase liposa, que es la fase que tiene las grasas más ligeras, se separa. Y curiosamente esas son las que tienen mayor valor, tanto nutricional como agregado económico. Y bueno, ¿para qué sirve esto? Resulta que los triglicéridos que tiene la leche, que son los que se llegan a quedar durante el proceso, son los que nuevamente ocasionan el acné, tales como en el caso del chocolate cuando presenta algunos emulsificantes. Por eso el chocolate bueno no ocasiona acné, es el de mala calidad el que lo ocasiona, el que tiene muchos emulsificantes. Y entonces por eso cuidado cuando la leche dice que contiene leche descremada, porque esta seguramente les va a ayudar a que no sé si llame ayuda, pero ocasiona que salga acné. No es así como el 100% de las veces, pero te haces más propenso. Y esto también en algunos niños, lo cual tampoco es tan normal. Y tiene mucho que ver con los ácidos grasos mono y diglicéridos. Aquí, como logramos ver, lecitina de soya, carragenina y otras cosas que, Dios mío, no sé por qué tendría que tener esto la leche. Pero bueno, hablaremos más de leches que no son leches, más adelante. Y bueno, esto es todo por el momento. Muchas gracias y hasta la próxima.